Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 24. 1 Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 44. Tal vez me prestan ahí la presentación. No, aquí ya lo. Tenemos ahí 1 Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 24. Y antes de comenzar, vamos a leerlo. Primeramente vamos a leer y después vamos a orar. Dice así, 1 Corintios capítulo 16, versículos del 5 al 24. Dice así, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Vamos a dejarlo ahí, hasta ahí. Después vamos a leer el resto de los versículos. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por poder compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a hacerlo, Señor, porque reconozco que sin ti no puedo, Señor. Y te necesito, Señor, para compartir tu palabra y que haga un cambio en nuestras vidas, transforme nuestras vidas, nos transforme a cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, en estos versículos vamos a ver cómo Pablo presenta sus planes y cómo hacer la obra de Dios a la manera de Dios, cómo hacer la obra de Dios, hacer la obra a la manera del Señor. Entonces, vamos a ver primero esta parte. Para que tengamos un poquito de contexto, hemos venido hablando acerca de un problema que se estaba dando en la iglesia, que era acerca de la resurrección de los muertos. Algunos se habían levantado en la iglesia de Corinto y habían dicho que no había resurrección de los muertos. Entonces, si no hay resurrección de los muertos, entonces tampoco Cristo resucitó y vana es nuestra fe. O sea, somos los más dignos de tener misericordia. Somos los más dignos ¿cómo decirlo? Como dignos de tener compasión. Pero gracias a Dios, Cristo resucitó de los muertos y es una verdad. Y es algo que lo hemos visto aquí en la palabra de Dios. Cristo resucitó y también nos explicaba acerca de la resurrección de los muertos, nos explicaba acerca de cómo iba a ser nuestro cuerpo resucitado, nos explicaba acerca de la esperanza que debemos tener, ¿verdad? De cómo va a ser ese tiempo de resurrección. Entonces, pasando de eso, de la resurrección de los muertos, venimos ahora y hablamos acerca de la ofrenda, una ofrenda especial que era para la iglesia en Jerusalén. O sea, esta ofrenda que se iba a recoger en la iglesia de Corintio era para la iglesia de Jerusalén, los pobres que estaban en Jerusalén. No sé si se recuerdan que vimos todo esto. Entonces nos daba principios de cómo debía recogerse la ofrenda, ¿verdad? Y nos decía que cada domingo se pusiera parte a algo en un lugar como aquí, por ejemplo, en esta urna, y que se recogiera parte y que también debía hacerse conforme a sus fuerzas, conforme
hemos prosperado, ¿verdad? Y así vimos una serie de principios que nos habla esta carta a los Corintios, de cómo debía ser la ofrenda, ¿verdad? Ahora, vamos a cambiar un poco, vamos a ver acerca de los planes de Pablo. ¿Cuáles eran los planes de Pablo? Pues aquí nos está revelando cómo iban a ser esos planes de Pablo. ¿Todos planifican aquí? ¿Quiénes hacen planes aquí? Hermanos, ¿quiénes hacen planes? No hacen planes ustedes. Cada año no se proponen bajar de peso algunos. Ajá. No hacen planes para ir a hacer viajes. Todos de alguna manera planificamos. Y la iglesia de Dios no es la excepción. Necesitamos planificar y los líderes necesitamos planificar. Ahora, ¿cómo podemos hacer la obra de Dios? La obra a la manera del Señor. Pablo nos está diciendo cómo poder hacer la obra a la manera del Señor. Los líderes planificamos, hacemos planes, tenemos un plan para todo el año, pero ¿qué pasa? Algunas veces los líderes descuidan una parte bien importante, que es la oración. Descuidan la oración y no debemos descuidar la oración porque nuestros planes dependen del Señor. Que se realicen o no dependen del Señor. Nosotros deberíamos decir si el Señor quiere, si el Señor lo permite, vamos a realizar esto, ¿verdad? Y no decir, voy a hacerlo. Entonces, si el Señor quiere, el próximo año vamos a estar aquí. Y si el Señor quiere, vamos a ver una iglesia que crece. Amén. Y ese es nuestro deseo, ¿verdad? Entonces, hacer la obra a la manera de Dios. Y para hacer la obra a la manera de Dios, ¿cómo podemos hacer? Bueno, Pablo nos da algunos principios para hacer la obra a la manera de Dios. Y vamos a ver en el versículo 5, cómo hacer la obra a la manera de Dios. Y número 1, el líder planifica y ora. El líder planifica y ora. Y vemos el ejemplo de Pablo en esto. Miren cómo dice en el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pablo nos está mostrando cuáles eran los planes de él, que tenía que pasar por Macedonia. Macedonia es una región, un área, una provincia romana, donde Pablo predicó el evangelio. De hecho, esta provincia romana que Pablo visitó, fue en su segundo viaje misionero que Pablo pasó por Macedonia, y en ese momento él tuvo una visión de un sueño en el cual se le presentaba un hombre macedonio que le suplicaba que anunciara el evangelio ahí, en su lugar. Y el apóstol fue y pasó por ese lugar, pasó por Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica y Berea, que eran lugares de ahí de Macedonia. Por esos lugares pasó Pablo. Ahora, si ustedes van a Hechos 16:9, nos dice la visión que tuvo Pablo, dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio, estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero aquí estamos hablando ya en su tercer viaje misionero. Es el tercer viaje misionero en el cual Pablo está en Éfeso y quiere dirigirse a Corintios. El plan original de Pablo era ir de Éfeso a Corintios rápidamente. Miren cómo dice 1 Corintios 4:19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Esta es la carta a los Corintios y Pablo les dice, iré pronto. Pero los planes cambiaron para Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué cambiaron los planes para Pablo?
Miren, dice en 1 Corintios 16, 8 al 9, que es donde estábamos ahorita, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces Pablo cambió de planes. Pablo no se dirigió a Corintios de un solo, sino que dijo, tengo que pasar primero por Macedonia y después me voy a dirigir a Corintio. ¿Por qué cambió? Porque se le había abierto una puerta para el evangelio, porque en Éfeso había gran éxito al evangelizar, al compartir el evangelio y al hacer discípulos. Y Pablo dijo, voy a estar más tiempo aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta Pentecostés, dijo él. O sea, voy a pasar todo el verano, primavera aquí en Éfeso. Y después iré a ustedes, les dice. Pablo dice en el versículo 5, dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Pablo quería pasar por Macedonia porque ahí estaban las otras iglesias, pero también después de eso dirigirse a Corintios. Entonces, esta carta probablemente fue llevada por Timoteo a los Corintios y por otros, y también acompañado por otros hermanos. Estos versículos nos muestran, o este versículo nos muestran los planes de Pablo, nos muestran los planes de Pablo, ¿para qué? Los planes que tenían, pero los planes cambiaron. Entonces, ¿qué nos muestra Pablo con estos versículos? Que él planificó, pero que también oró, y al orar, él fue guiado por el Espíritu Santo para quedarse en Éfeso. ¿Qué nos enseña a nosotros como iglesia? Que nosotros debemos hacer planes, pero nuestros planes no nos podemos hacer planes, pero necesitamos orar para ser guiados por el Espíritu Santo, Usted puede hacer planes aquí en la iglesia, pero necesitamos orar para ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía y el Espíritu Santo nos va a guiar a lo que es mejor para la iglesia. Entonces, ¿cuáles planes son mejores, los nuestros o los del Señor? ¿Cuáles planes son los mejores, los nuestros o los del Señor? Los del Señor son lo mejor. Entonces, nosotros necesitamos orar. Cada vez que planifiquemos, necesitamos pedirle, Señor, guíanos, que tú nos guíes en lo que debemos hacer. Entonces, Pablo era un hombre que tenía una visión y una misión. ¿Cuál era esa misión? Esa visión, perdón. La visión que tenía Pablo en Efesios 5:27 nos dice, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la visión. La visión es una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia pura. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra visión? Una iglesia santa, una iglesia sin mancha. Amén. ¿Y creen que ya tenemos todo eso? ¿O estamos en proceso? Nosotros somos la iglesia y nosotros necesitamos cada día santificarnos y necesitamos trabajar como iglesia en eso, una iglesia santa, sin mancha. Y recordemos que la iglesia no solo somos nosotros, sino son todos los creyentes. Entonces, esa es la visión que debemos tener aquí localmente como iglesia. Pero hay una misión y Pablo también tenía esa misión. ¿De qué? De ir y hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20 nos habla acerca de hacer discípulos. Pablo tenía esa visión y hacía planes conforme a esa visión y a esa misión que tenía. Pero también oraba para ser guiado por el Espíritu Santo. ¿A qué es lo que debía hacer? Hermanos, como iglesia, nosotros
necesitamos orar. Necesitamos planificar y orar. ¿Para qué? Para ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿hacemos planes nosotros como iglesia? Sí, estamos planificando y queremos planificar para el próximo año también, muchas cosas. Ahora, ¿están planificando los líderes? Sí. ¿Están esos planes conforme a la visión y misión de la iglesia? O sea, de lo que debe ser la iglesia. También debemos buscar que nuestros planes sean conforme a la visión y misión de la iglesia. ¿Cuál es la visión? Una iglesia santa. ¿Cuál es la misión? Ir y hacer discípulos. Amén, hermanos. Ahora, ¿estamos o están apoyando la visión y misión de la iglesia? ¿Estamos apoyando esos planes que van conforme a la visión y misión de la iglesia? Eso es algo que nosotros debemos hacer, que cada uno de nosotros se sienta incluido, porque todos nosotros somos la iglesia de Dios. Ahora, en esos planes, también el líder planifica y ora, pero también él es flexible con los planes, porque en el versículo 6 nos dice, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces, Pablo dice, podrá ser que me quede con vosotros, podrá ser que me quede o aún que pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces, Pablo no está diciendo, voy a hacer esto. Está diciendo, podrá ser. Él está siendo flexible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, él depende del Espíritu Santo para ser guiado. Él está siendo flexible. Pablo no está dando una seguridad, sino que Pablo está diciendo, yo estoy, podrá ser que esté con ustedes o podrá ser que no. Está dando una posibilidad, pero está tratando de estar con la iglesia de Corintios, pero no está dando una seguridad. Y cuando dice encaminéis, Pablo, esa palabra en el griego es propempo, que significa enviar hacia adelante o asistir a una persona en un viaje. ¿Cómo la asiste? Ya sea material o ya sea que le encamine. Entonces esta palabra aquí nos está diciendo que Pablo esperaba que la iglesia de Corintio, que cuando él fuera a visitarlo, la iglesia de Corintio le proveyera para sus necesidades, para seguir en la obra del ministerio. Y los líderes, lo que aprendemos de esto es que los líderes necesitan ser flexibles en sus planes, pero también que la iglesia debe apoyar en su ministerio. 1 Corintios 9:14 dice que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, que así enseñó el Señor. Que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Amén, hermanos. Ahora, el otro punto es un líder también reconoce que los planes están en las manos de Dios. Miren el versículo 7 y sí, el versículo 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Dice, no quiero veros ahora de paso. Pablo no quería solo pasar así rápidamente. O sea, él pudo hacer su viaje de Éfeso a Corinto rápidamente. Le quedaba más cerca que ir a Macedonia. Pero él dijo, no quiero ir de paso. Quiero estar con ustedes. O sea, él quería incluso pasar el invierno ahí. La iglesia de Corintios era una iglesia que tenía muchos problemas, muchos problemas. De hecho, algunas veces me recuerda a la iglesia de aquí también. Tenemos situaciones difíciles.
La iglesia de Corinto eran inmaduros. La iglesia de Corinto era una iglesia que tenía divisiones. La iglesia de Corinto era una iglesia que se resistió a la autoridad de Pablo, siendo él quien fue a compartir el evangelio. Ellos se resistían, algunos. Entonces, Pablo les dice, él quería pasar tiempo con la iglesia de Corinto y Pablo les dice, no quiero pasar de paso, no quiero ir de paso, quiero ir a Macedonia y luego ir a donde ustedes y pasar un buen tiempo con ustedes. Ahora, pero él dice en este versículo 7, si el Señor lo permite. O sea, Pablo estaba reconociendo que sus planes, que todos sus planes no estaban en sus manos, sino que sus planes dependían del Señor. O sea que los líderes deben reconocer que los planes están en las manos de Dios, en las manos de Dios. Nosotros debemos reconocer que los planes están en las manos de Dios. Muchas veces hacemos planes, tenemos planes, voy a estudiar acá, voy a hacer acá y acá y acá. Todos esos planes, si el Señor los permite, porque están en las manos de Dios. Así también la iglesia, si el Señor permite, vamos a continuar el próximo año. Amén. Ok. Aprendemos a eso, reconocemos que los planes están en las manos de Dios. También hay otro principio. Un líder no retrocede ante la oposición. Y en los versículos, 8 y 9, ahí solo puse el 8, pero 8 y 9 nos dice que, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Ahora, a Pablo abrió una puerta de compartir el evangelio. O sea, estaba compartiendo el evangelio en Éfeso y la gente estaba llegando a los pies de Cristo. La gente estaba llegando a los pies de Cristo. Era una puerta que se le había abierto y grande, una gran oportunidad. Pero cuando se abre una gran oportunidad, también hay oposición de parte de Satanás. Va a haber oposición de parte de Satanás. Las cosas no se van a poner más fáciles. Pablo dice, voy a estar aquí hasta Pentecostés. O sea que Pentecostés era una fiesta judía. De hecho, es una palabra en griego que significa 50 días después de la Pascua. 50. O sea, era eso, 50 días después de la Pascua, era Pentecostés. Y Pablo pensaba quedarse ahí toda ese tiempo, o sea, toda la primavera, todo el tiempo que de la estación de primavera quería estar en Éfeso para compartir el evangelio. Y vemos aquí que Pablo tuvo gran oposición, pero ante esa oposición Pablo no retrocedió. No fue alguien que dijo, no, vámonos de aquí, de Éfeso, porque aquí está poniendo la cosa bien dura. Está poniendo difícil todo esto. Hermanos, eso nos enseña que un líder no retrocede ante la oposición. No porque las cosas se pongan difíciles que vamos a salir huyendo de aquí de la iglesia. No porque usted realmente está compartiendo el evangelio y de repente que hay problemas por aquí, que problemas por allá, que la situación se está poniendo difícil y usted, no, dice, ya no quiero seguir en compartiendo allá porque está muy difícil, no, mejor estoy tranquilo aquí en mi casa. No, hermanos, esa no es la actitud. Pablo realmente luchó para compartir el evangelio. Pablo, que nosotros podamos decir,
como Pablo en Hechos, que podamos decir como Pablo en segunda de Timoteo 4:7, que podamos decir estas palabras que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo, que nosotros podamos decir todo esto: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. O sea, no me quedé sentadito, no estuve ahí en la banca viendo. No, fui de los que estuvo al frente. Fui de los que sudó la camiseta, que compartió el evangelio, que se animó, que dijo: voy a servir al Señor y lo voy a hacer con gozo. A pesar de que haya oposición, voy a hacerlo. ¿Cuántos de ustedes quieren eso? ¿Cuántos desean eso? Pelear la buena batalla. Lo desean sinceramente, pero que levanten sus manos quienes desean pelear la buena batalla. ¿Los desean pelear? ¿O quieren estar en la banca? ¿Ah? Que cuando llegue el momento de partir de este mundo, pueda decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que no tenga remordimiento, que no pueda decir: ¿con cuántas oportunidades perdí? No, que podamos decir estas palabras como Pablo. Pablo sufrió varias situaciones. En 1 Corintios 15:32 habla, dice que si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, y cuando dice fieras, posiblemente eran personas que le estaban haciendo oposición. En Hechos 19:23-41 dice que unos que construían figuras de plata se le revolvieron a Pablo y se le revolvió toda la multitud y hubo oposición. Un predicador, un doctor, dice así, G. Campbell Morgan dijo: si usted no tiene oposición en el lugar donde sirve, es porque está sirviendo en el lugar equivocado. O sea, si no estamos teniendo oposición aquí, es que estamos en el lugar equivocado. Es interesante, ¿verdad? También nos dice, según de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No nos está diciendo: uy, usted es el privilegiado. No, usted es un soldado de Jesucristo. ¿Cómo anda un soldado de Jesucristo? ¿Cómo anda un soldado aquí? Ahí anda cumpliendo con su fusil. No está sentadito, lo tienen parado y está en servicio. ¿Ustedes creen que nosotros debemos estar sentaditos aquí en la iglesia? Solo venir los domingos y nos sentamos y ya. Debemos estar en servicio. Soldados, y más los hombres, los líderes de esta iglesia. ¿Dónde están los hombres aquí? ¿Ah? Entonces, mírese usted como un soldado que dirige una tropa a su familia. Tiene la tropa ahí. ¿Ah? Tiene al que está segundo al mando, su esposa. Amén. Entonces, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estás firme en la obra del Señor. Eres un soldado de Jesucristo que no retrocede, que cuando las cosas se ponen difíciles no va a retroceder. ¿Somos esos soldados, hermanos? No los escucho. ¿Cómo hacen los soldados cuando están en? Sí, Señor, dicen. Pero es a nuestro Señor Jesucristo, no es a mí, ¿verdad? Entonces, trabaja en equipo también. Versículos 10-11 dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad,
porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, la pregunta aquí es por qué Timoteo podía sentirse mal, o por qué lo podrían hacer sentir mal a Timoteo. Y es que la iglesia de Corintios, como les digo, era una iglesia bien difícil. Y estos hermanos, algunos eran orgullosos, había divisiones, había peleas. Algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Pedro. Y habían divisiones. Algunos no querían, rechazaban a Pablo, su autoridad. Entonces, Pablo estaba preocupado por Timoteo, que pudieran ignorar a Timoteo. Si imaginan, si Pablo era el que había fundado la iglesia de Corinto, el que había ido a predicarles el evangelio, entonces Timoteo era un colaborador de Pablo, ¿verdad? Y este viene Timoteo, no. Timoteo viene aquí, no. No le vamos a hacer caso. Entonces eran orgullosos, engreídos, obstinados, habían resistido la autoridad de Pablo y es posible que no le prestaran atención a Timoteo. Cuando él les dice que Timoteo estuviera entre ellos con tranquilidad, es que realmente no desafiaran su autoridad, que miraran a Timoteo como alguien respetable, como alguien que hacía la misma obra que Pablo lo consideraba como un colaborador suyo, como alguien de su equipo. Pablo no trabajó solo. Pablo fue alguien que trabajó en equipo. Y nosotros también necesitamos trabajar en equipo. Necesitamos mirarnos a nosotros en equipo. Somos un equipo. No es que si alguien está mal, es que lo vamos a aplastar. No, debemos apoyar al que está mal. Si hay que es necesario corregir a alguien, hay que corregirlo, ¿verdad? ¿O no? Y si lo dejamos así, entonces no puede ser que no lo corrijamos. ¿Por qué? Porque si no lo corregimos, estamos diciendo, no me importa, mi hermano. Pablo era alguien que trabajaba en equipo y que apreciaba mucho a Timoteo. Entonces, aprendemos de esto, que nosotros debemos trabajar en equipo. Aunque el apóstol Pablo había recibido grandes revelaciones de parte del Señor, imagínense, Pablo había sido llevado, no sé si en visión o en sueños, al cielo y recibió grandes revelaciones. Pero Pablo no se comportó como una estrella. No dijo yo soy el más poderoso aquí. Pablo no se comportó como una superestrella de la iglesia, ni trató a los demás como un dictador. No, Pablo trabajó en equipo con los demás, los amó, los miró como colaboradores y realmente nosotros necesitamos aprender todo eso como iglesia. Incluso yo necesito aprender también eso mismo. También hay otra característica, otro principio. Trabaja en equipo, pero también es sensible a cómo el Espíritu Santo dirige a otros, porque en el versículo 12 nos dice acerca del hermano Apolos: mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga la oportunidad. Y lo que nos muestra aquí es que Apolos estaba en Éfeso también. Y Apolos era alguien que podía apoyar a Timoteo y a los demás que estaban en ese equipo que iban a Corinto. Pero Apolo tenía unas cualidades de liderazgo, era alguien elocuente, era alguien que era un líder. Y Pablo consideró, este hombre, Apolo puede ir y puede apoyar a Timoteo porque Timoteo es tímido, era alguien tímido, Timoteo.
pero Apolos lo va a acompañar y se van a complementar. Pero Apolos también era un hombre que oraba y él de alguna forma no quiso ir a Corintios porque sintió la necesidad de quedarse en Éfeso y de seguir compartiendo el evangelio ahí. Entonces Pablo no interfirió en eso. Pablo fue alguien sensible a cómo el Espíritu Santo guiaba a otros. Y miren cómo dice, ¿verdad? El versículo 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué, dice, que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces Pablo respetó la decisión de Apolos de quedarse porque creyó que él era alguien que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, estos principios nos enseñan a cómo hacer la obra a la manera del Señor. El líder es el que planifica, ¿verdad? Pero también es flexible, planifica y ora, es flexible con los planes, reconoce que los planes están en manos de Dios, no retrocede ante la oposición, trabaja en equipo y es sensible a cómo el Espíritu Santo dirige a otros. Ahora, nosotros debemos aprender todo esto, ¿verdad? Aprender a cómo hacer la obra a la manera del Señor. Ahora, ojalá que nos ajuste el tiempo. Quiero terminar hasta el versículo 24. Pablo también les dio unos mandatos a la iglesia. Les dijo, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos y todas las cosas sean hechas con amor y sujétense a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Cuando ustedes van al versículo 13, les dice, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todos estos son imperativos. Cuando hablo de que son imperativos, la palabra en el griego está en modo imperativo, o sea, está diciendo, háganlo, háganlo, no les está mandando, les está diciendo, velen, estén firmes, pórtense varonilmente, esfuércense, todas las cosas sean hechas con amor y sujétense a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice velad? Velad es la idea de estar, de mantenerse vigilantes, pero vigilantes ¿en qué? En lo espiritual. En lo espiritual. ¿Y qué quiere decir de mantenerse vigilantes en lo espiritual? Está diciendo que estén, como que no estén durmiendo, que no se den vacaciones, está diciendo. O sea, lo voy a poner así. Si usted va de vacaciones a cierto lugar, no deja de ser cristiano en ese lugar donde va de vacaciones. Usted es un cristiano, ¿verdad? No se va a dar vacaciones. Manténgase velando, vigilante. Usted es alguien que Dios ha llamado. Entonces, a eso se refiere. Velar significa estar velando en lo espiritual, de no abandonar su vocación, lo que Dios le ha llamado a ser santo en ningún momento. Una vez me invitaron, bueno, me fui de vacaciones a donde mi tía, allá a Estados Unidos. Y yo decía, bueno, aquí nadie me mira, pues, no está la iglesia aquí, decía yo. Pero realmente el Espíritu Santo estaba ahí, nunca me dejó hacer lo que yo quería, ¿verdad? Invitaron para que fuera, me dice mi tía, las niñas quieren ir a una disco. Bueno, les voy a acompañar, les digo, para cuidarlas nada más, yo pensando cuidar. Pero el Espíritu Santo no me dejó. Y yo le digo, tía, mire que no me siento a gusto con esto, con ir con ellas, mejor no voy a ir, le digo.
Cuando vino mi tía me dice, eso es un horror ahí, me dice. ¿Qué? ¿Cómo andan jovencitos perdidos? Me dicen. Entonces nosotros debemos estar velando en todo tiempo, no darnos vacaciones, velar en lo espiritual. La iglesia de Corintio tenía muchos males, tenían mucha inmoralidad, tenían herejías, tenían diferentes cosas y todo porque se descuidaban, no estaban velando de lo espiritual. Ahora, y también les dice, estén firmes en la fe. La idea de estar firmes es la idea de estar de pie, resistiendo en la fe. No solo resistiendo, creciendo en la fe. De hecho, acabamos de ver cómo podemos estar firmes. ¿Se acuerdan que el pastor David predicó acerca de cómo estar firmes en la fe? ¿Cómo podemos estar firmes en la fe? ¿Cómo podemos estar firmes? Creciendo en la obra del Señor, creciendo. ¿Y cómo podemos crecer en la obra del Señor? Cuando nosotros nos metemos a la palabra de Dios. Cuando usted se estudia la palabra de Dios, ora y está siendo fiel en lo que le toca, en el servicio. Cuando dice, usted no va a permanecer fiel si usted pasa 5 horas viendo Netflix allá y viendo películas de Netflix o de Amazon Prime o de HBO. No va a permanecer fiel si usted está haciendo todo eso. O si se junta con amigos que no le ayudan, que son mundanos, no va a ser fiel. No va a permanecer firme en la fe. La única manera de permanecer firme en la fe es cuando usted se mete en la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, pasa tiempo en la palabra de Dios. Usted va a permanecer firme cuando se esté llenando de la palabra de Dios. Así va a permanecer firme. Miren, la iglesia de Corintio tenía tantas cosas que no les permitían estar firmes en la fe. ¿Por qué? Porque el mundo se había metido en la iglesia. Tenían constantemente prostitución por todo lado. Había inmoralidad. Tenían peleas entre ellos. Algunos se decían que eran sabios. Ellos mismos decían que eran sabios, pero Pablo les decía, bueno, vamos a ver si en realidad son sabios. Si usted no se mete en la palabra de Dios, no va a permanecer firme. ¿Cuánto usted pasa tiempo en la palabra de Dios? ¿Lee la Biblia? ¿Medita en ella todos los días, como dice la palabra de Dios, de día y de noche? Y si no lo hace, no va a permanecer firme, hermano. Portaos varonilmente. Cuando dice portaos varonilmente, uno dice que es ser macho, dijo. Pero no está hablando de ser machos, está hablando de ser maduros, de no ser niños, sino de ser hombres ya maduros. Es la idea de ser maduros, de dejar las niñerías. Recuerden cómo estaba la iglesia de Corinto, eran niños en la fe. Pablo les dice, pórtense varonilmente. Varonilmente quiere decir que realmente sean maduros en la fe, que la palabra de Dios dé esa madurez que necesitan. Hermano, usted no va a crecer si usted no se mete en la palabra, si no empieza a dejar cosas que están ahí, que le estorban. Puede ser, la televisión es algo que estorba a muchas veces en el tiempo. Y no estoy en contra de la televisión, yo tengo televisión, pero si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, le va a estorbar. Si usted no quita su celular cuando va a tener su tiempo devocional, ese celular se lo va a comer vivo, porque ahí le cae un mensaje y Satanás va a aprovechar por ahí y meterse. Usted necesita pasar tiempo con su Dios y pasar tiempo en la palabra de Dios para que sea maduro. Amén. Esforzaos, habla de ser fuertes, tienen la idea de ser fortalecido, pero eso es
realmente ser fortalecido solo es yendo a la fuente de fortaleza. ¿Cuál es la fuente de fortaleza? Es nuestro Señor y su palabra. Es el Espíritu Santo también. Necesita orar. La oración es tan importante. ¿Usted ora todos los días? Sí, amén. Y ora conforme a la palabra de Dios, porque tiene que ir las dos cosas. Si usted solo ora y no lee la Biblia, estamos mal. Necesita orar y leer la palabra de Dios, porque aún la palabra de Dios nos guía a cómo debemos orar. Y ser amorosos. Habla acerca de ser amorosos en el sentido de que todas las cosas debemos hacerlas con amor. Si no tenemos amor, pidámosle al Señor. Bueno, de hecho, nos dice la palabra que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, pero también algunas veces necesitamos depender, bueno, de hecho, necesitamos depender del Espíritu Santo. Necesitamos orar para que muchas veces podamos afrontar, hacer las cosas con amor con los hermanos, de no hablar mal de un hermano, de no calumniar, de tener paciencia con los hermanos cuando nos ofenden. Todo eso es dependiendo del Señor. Usted no lo va a lograr en sus propias fuerzas. Usted no va a poder hacerlo porque por naturaleza, nuestra naturaleza tiende hacia lo malo. Nuestra naturaleza va a decir, no, ¿cómo vas a aquel que te dijo que era feo? No, tiene que depender del Señor. Ahora, Pablo también nos dice en el versículo 15 y 16, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo les está diciendo, estos hermanos que Pablo bautizó, que menciona, estos que eran las primicias de Acaya, eran personas que se habían dedicado a la obra del Señor y que estaban apoyando también. Y Pablo les dice que estas personas que están trabajando en la obra de Dios, les dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos sujetarnos a aquellos que hacen la obra del Señor. Y no solo sujetarse, respetarlos. Amén, hermanos. Eso es, miren, es necesario hacerlo. No lo digo yo, lo dice su palabra. Versículos 17 y 18. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Reconocer quiere decir respetarlos. O sea, ellos también apoyaron de alguna forma a Pablo. Puede ser que hayan apoyado a Pablo con una ofrenda, con algo de dinero para su ministerio. Pablo les dijo, me regocijo porque estos hermanos han venido y han suplido lo que ustedes no han podido, les dice a los de Corintio. Entonces, reconózcanlos, les dice Pablo, reconózcanlos, respétenlos. Y por último, Pablo hace un saludo final o una salutación final en versículos del 19 al 24 y les dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús
esté con vosotros. Amén. Pablo termina su carta con este saludo final. Pablo lo que está, miren cómo empieza, está saludando. Primero, él dice en el versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan. Pablo empieza a decir, todas las iglesias que están aquí en Asia, o sea, yo estoy hablando por todas ellas y les estoy mandando un saludo. Pero también dice Aquila y Priscila. Aquila y Priscila eran dos personas también de Corinto que Pablo había conocido y que en su casa se hacía también una reunión. Y él dice Aquila y Priscila, y los que están, los hermanos que se reúnen en la casa también los saludan. También vemos que más adelante os saludan todos los hermanos, dicen, todos los que estaban con Pablo. Saludaos unos a otros con ósculo santo, de una manera santa, con un beso santo, dice Pablo. Ahora, ¿qué quiere decir con todo esto? Pablo, miren, lo que Pablo está procurando es la unidad en la iglesia. Nosotros debemos reconocer que necesitamos tener unidad. Cuando Pablo está diciendo, estas personas le saludan, estos de acá, Pablo está buscando por medio del saludo que haya esa unión entre los hermanos de Asia, de Éfeso, de todos los que estaban ahí, de todas las iglesias, y una unión con la iglesia de Corinto. Estaba procurando esa unión. Igual como nosotros tenemos una iglesia que está en Tegucigalpa y otra que está en San Pedro. ¿Por qué vienen ellos a predicar acá? ¿Por qué nos envían saludos? Porque procuran la unidad, porque buscamos la unidad y nosotros no somos independientes, sino que esa iglesia que está en Tegucigalpa, dependemos de ellos. Dependemos de ellos no solo cuando estemos en necesidad, de hecho, actualmente dependemos de ellos. Pero si no, aunque nosotros pudiéramos sostenernos nosotros mismos, aún así dependemos de ellos. Si ocurre alguna situación difícil, ellos están pendientes, así como nosotros también deberíamos estar pendientes y saludarnos y amarnos con los hermanos que están en Tegucigalpa. Procurar la unidad. Y Pablo les dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Pablo está diciendo, miren, yo estoy haciendo esto, quiero que sea un saludo también personal, algo que yo estoy haciendo. Dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea que anatema. ¿Y qué quiere decir anatema? Sea maldito, dice. El Señor viene. O sea, Pablo está también dando una cuestión de una advertencia. El que no ama al Señor es maldito. Y en el sentido de que el que no tiene a Cristo, tiene la maldición del Señor en el sentido de que el Señor va a venir y va a juzgar a esas personas. Todos aquellos que niegan esa fe, que niegan a Jesucristo, que no es Jesucristo su Señor y que no lo quieren por ninguna manera, sufrirán las consecuencias. Pero también Pablo les dice, el Señor viene, dice, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Él está diciendo la gracia del Señor. Les está diciendo qué es lo que les está deseando, el favor de Dios a ellos. Y mi amor, dice, en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. ¿Saben? Y eso es lo que deseamos también en esta iglesia. Que realmente podamos tener unidad y podamos amarnos y podamos ver una iglesia que vive para el Señor, que ama a los hermanos, que no se rebela,
contra los que sirven al Señor, o que no se revela entre ellos, no tienen, no están discutiendo por cosas que no llevan a la edificación. Y quiero animar a que seamos esa iglesia, hermanos. Con esto hemos terminado la carta de los Corintios, una carta que es muy interesante. Y cuando quiero decirles, hermanos, que les amo en el Señor, ¿verdad? Como Pablo también decía, amo la iglesia de Corinto, no porque tuviera dificultades, no porque aunque se resistieran, Pablo mostró ese amor. Igual también, con esto no estoy diciendo que somos igualitos a la iglesia de Corinto, no, solo que hay problemas como en toda iglesia, ¿verdad? Pero aún así, lo que nos debe caracterizar es el amor. Amén, hermanos, y que todos estamos en proceso, y yo estoy en proceso de crecer también, que si me miran, también necesito aprender muchas cosas, ¿verdad? Pero les amamos, hermanos, y queremos ver crecer esta iglesia. Amén. Oremos, hermanos, y cumplamos esa obra del Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por enseñarnos en tu palabra. Gracias por todo, Señor. Padre, que en este día nuestras vidas sean transformadas, Señor. Nosotros seamos transformados, Señor, por medio de tu palabra. Señor, que pueda haber ese amor aquí en esta iglesia, Señor. Te lo pido. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén. Y amén.